noche del 1 de mayo transcurría placenteramente para los ocupantes del fuerte Texas. En el transcurso del día siguiente, durante las horas de la tarde, Brown y sus hombres se daban cuenta que la fortificación era lo suficientemente sólida para soportar el constante asedio de los obuses mexicanos, ya que su diseño y el inmenso esfuerzo empleado en construirla surtían efecto. Los ocupantes del fuerte se daban cuenta de que el constante acoso cesaría cuando pudieran demostrar capacidad y entereza de soportar los embates del enemigo, aunque lo más difícil estaba por venir. Era casi imposible conciliar el sueño. Los incesantes bombardeos les impedía hacerlo y era obvio de que los ataques continuarían por el transcurso de la semana. Esto pondría a prueba no solamente la resistencia de la guarnición, sino también la fortaleza mental y física de sus ocupantes en esta y otras subsecuentes batallas. Contrastantemente, tiempo después, un veterano soldado de la lucha mencionaría que hubiera preferido el luchar 20 batallas que haber pasado por el tremendo sufrimiento de haber soportado tantos días y noches de constantes asedios y bombardeos. Esto pondría a prueba no solamente la resistencia de la guarnición, sino también la fortaleza mental y física de sus ocupantes en esta y otras subsecuentes batallas. Ya para el 5 de mayo, afortunadamente para los norteamericanos, solamente había perecido un soldado, el sargento Weigand, de la 7ª Brigada de Infantería, aunque su muerte fue macabra. Después de haber perecido instantáneamente como resultado de haber sido tocado por una pieza de artillería, su cuerpo fue zarandeado por otra más mientras yacía postrado en una de las mesas del cirujano. Poco tiempo después, su cuerpo inerte era exhumado por otra más cuando otro proyectil explotaba directamente sobre su tumba. Algunos otros resultaron heridos. Sarah Borghinis, enfermera de la guarnición, era mantenida ocupada constantemente intentando atender a los combatientes lesionados. Ella también estuvo al borde de la muerte cuando un proyectil le fragmentó el plato de comida que sostenía en sus manos. Tiempo después, algunos hombres enviados por Taylor al fuerte no habían podido penetrar el cerco que ofrecía el ejército mexicano. Uno de ellos, de apellido Walker, había logrado introducirse dentro de la fortaleza y conferenciaba con el mayor Brown. El reporte dado por Brown era optimista. Los cañones mexicanos de 5 kilos estaban silenciados y la única actividad provenía de un simple mortero posicionado en un punto muy bajo para poder generar alguna preocupación a los soldados. Brown había sido moderado con el uso de su armamento y estaba motivado para defender el sitio a toda costa, siempre y cuando pudiera seguir contando con provisiones. Y aunque Walker había escuchado más bombardeos de armas pequeñas durante su partida del fuerte, Taylor se decidía por seguir estacionado en el punto Isabel por lo menos un par de días más. Después de transcurrido ese tiempo, el ejército de ocupación de Zachary Taylor abandonaba el punto Isabel el 7 de mayo, determinado a forzar su paso en dirección al fuerte Texas. Después de transcurrido ese tiempo, el ejército de ocupación de Zachary Taylor abandonaba el punto Isabel el 7 de mayo, determinado a forzar su paso en dirección al fuerte Texas. El asistente de Taylor, el mayor William W.S. Bliss, anunciaba la planeada partida a las 3 de la tarde. Y si el enemigo permanecía en su camino, el ejército de ocupación lo enfrentaría forzando el avance. Taylor no dudaba en arribar al fuerte y confiaba firmemente en que su ejército derrotaría a las fuerzas del general Arista si éstas decidieran atacarlo durante su trayecto. Su asistente Bliss entregaba el mensaje del general a las tropas indicándoles: el general desea sugerir a los batallones de infantería que su principal dependencia de defensa y ataque
debe ser la bayoneta. El ejército de Taylor marchaba 7 millas durante la noche por el camino de Matamoros y al amanecer arribaban a una vasta y plana llanura. Progresaban lentamente a través de las arenas y después de 11 millas de traslado arribaban finalmente al estanque de Palo Alto, donde la patrulla de reconocimiento divisaba el ejército de Arista estacionado en doble fila y extendido por 1 milla bloqueando el camino a Matamoros. La situación se tomó intensa inmediatamente. Este era el momento esperado por los hombres de Taylor y seguramente por los soldados del ejército mexicano también. Para los soldados norteamericanos, los últimos 9 meses habían servido como preparación y motivación para enfrentar al ejército de Arista desde el evento de la escaramuza y subsecuente aprehensión del teniente Thornton y sus hombres. Este enfrentamiento era lo que estaban esperando, aunque las circunstancias eran embarazosas para Taylor, ya que sus fuerzas eran superadas al triple por las de Arista, el cual había elegido una ventajosa posición sobre la del ejército de ocupación. El general estaba completamente dispuesto a defender su posición sin tener que tomar la iniciativa de atacar a los norteamericanos, ya que estaba consciente que Taylor era el más presionado para atacar. Taylor decide enviar a 2 jóvenes ingenieros, Jacob Blake y Lloyd Tickman, a monitorear las posiciones defensivas de los mexicanos. Ellos reportaron a Taylor poco después que los flancos de defensa del ejército de Arista estaban firmes, respaldados por una impasable marisma y por una arboleada, truncando cualquier potencial intento de avance a los norteamericanos. El centro defensivo era plano, pero era substanciado por un alto chaparral que limitaba la visibilidad y su línea defensiva estaba situada a la postre de la curva del camino, lo cual ofrecía una protección adicional al ejército de Arista. Por otra parte, los cerca de 300 vagones y cientos de mulas y bueyes empleados por el ejército de Taylor como línea de suministro estaban demasiado expuestos a los potenciales ataques de caballería y no contaban con una protección natural que los protegiera. Se encontraban ampliamente vulnerables en la abierta y plana llanura a cualquier emboscada ordenada por Arista. Preocupado por esta instancia, Taylor decide defender su línea de suministro empleando un escuadrón de dragones respaldados con un par de piezas de artillería, lo que le restaba valiosas fuerzas para proteger su talón de Aquiles. Los movimientos militares que ordenaba Taylor eran eficientes y fugaces, ya que sus regimientos contaban con menos de 300 hombres cada uno. Estos se movilizaban de punto a punto en menos de media hora. Aún así, Arista no atacaba y permitía que Taylor maniobrara a sus tropas. Taylor otorgaba a sus hombres suficiente tiempo para que llenaran sus cantimpleras con agua del estanque, posicionando sus filas poco tiempo después. Situó a la 8ª Infantería a mano izquierda con el apoyo de la veloz artillería de Duncan. Le siguieron la 3ª y 5ª Infanterías. La artillería liviana de Sam Ringgold respaldaba a la 5ª Infantería a mano puesta del avance militar planeado por Taylor. Los pesados cañones de 8 kilos posicionados al centro dispararían sus obuses posicionados entre la 3ª y 4ª Infanterías. Taylor tranquilamente observaba las acciones, montado en su leal caballo Old Whitey, masticando y escupiendo tabaco. Taylor no tuvo que esperar mucho tiempo, ya que la artillería mexicana comenzaba el fuego a una corta y peligrosa distancia de 700 yardas de sus filas frontales. Aunque los mexicanos carecían de artillería de alto calibre y los obuses aterrizaban demasiado lejos para causar daños sustanciosos a las filas del ejército de ocupación. Pero Taylor se decide por atacar. El joven grupo de artilleros había estado esperando esta instancia en que finalmente encaraban al enemigo. Las baterías de Ringgold, Duncan, Ridgely y Bragg comenzaban a abrir el fuego en secuencias por minuto en contra de las baterías mexicanas. Arista veía cómo caían sus hombres por el efecto de los obuses norteamericanos que arrasaban con su retaguardia y sabía que surtiría el mismo efecto si se decidiera a enviar sus líneas de frente enfrentando el avance norteamericano.
Arista se daba cuenta que los chaparrales no proveían la protección planeada para la infantería estacionada y decide por enviar a la caballería para atacar el flanco derecho de Taylor. La octava infantería, al verse atacada por los lanceros mexicanos, formaban un cuadro de defensa apoyándose con los vertiginosos bombardeos de la batería de Ringgold, la cual comenzaba a causar bajas considerables en los jinetes, los cuales comenzaban a retroceder, dejando a muchos de sus compañeros muertos y heridos en el trayecto. La infantería de Taylor había conseguido retener el ataque simplemente al rotar el flanco derecho hacia el frente, pero sin atacar de lleno a las filas de Arista. Esta maniobra era efectuada simplemente para proteger la veloz batería de Ringgold mientras contrarrestaba el ataque de los lanceros mexicanos, y la cual causaba grandes daños en el escuadrón de los jinetes. Arista decide enviar otro escuadrón de caballería en contra del flanco izquierdo de Taylor, pero el ataque fue repelido una vez más por las efectivas baterías. Al llegar la tarde, ninguno de los dos bandos había logrado una victoria significativa, aunque era palpable que la efectividad de los obuses norteamericanos eran más que efectivos, eran letales. Los dioses de la guerra parecían también estar fatigados de la batalla del día. Súbitamente, un incendio comenzaba a alzarse en la pradera, aparentando una señal divina de agobio. Hervía como paja seca y el humo enardecía a los dos ejércitos, incrementando la falta de visibilidad para ambos bandos. Trágicamente, muchos de los heridos mexicanos, los cuales yacían convalecientes en la pradera, sufrieron una muerte angustiosa y dolorosa al ser quemados por las llamas, las cuales arrasaban con todo en su camino. Un intento por Taylor de atacar a los guayines mexicanos no causó daños mayores, ya que las defensivas mexicanas estaban bien proporcionadas. Los mexicanos respondieron al fuego, pero al no contar con parte potente, no lograban generar ningún daño visible a los jinetes americanos, los cuales regresaban ilesos a sus posiciones iniciales. Poco tiempo después, los soldados mexicanos de Arista permanecían confundidos y asustados e imploraban a su general que terminara con las faenas del día. La frustración en masa que experimentaba el ejército mexicano emanaba tras la realización de no poder acercarse lo suficientemente cerca del enemigo para poder generarle un daño significativo. Además, eran cortados y masacrados sin piedad como resultado de los bombardeos de largo alcance que efectuaban las baterías norteamericanas. Arista accedía a las demandas de sus hombres, aunque la batalla no había sido definitiva y ningún bando podía todavía cantar victoria. Solamente en números, el ejército de Taylor había perdido solamente a 4 hombres con 42 oficiales y soldados heridos, mientras que el bando mexicano contaba con más de 500 muertos, tristemente dispersados y mutilados en la pradera. Aún así, Arista permanecía de pie y dispuesto a seguir con la lucha, y estaba consciente de que Taylor se vería obligado a seguir peleando. Aunque las pérdidas de Taylor habían sido mínimas, 2 de sus más valiosos oficiales perecían en la primera batalla. Sam Ringgold perdía sus 2 muslos y el capitán Page su quijada. Los 2 como resultado de haber sido tocados por una bala de cañón durante la enfrascada. Los 2 hombres morirían lenta y dolorosamente cuando eran atendidos por el personal médico a su regreso al punto Isabel. El valioso legado que Ringgold heredaba al ejército americano eran las veloces artillerías, las cuales servirían como arma principal para las batallas y victorias subsecuentes durante el resto de la guerra. Los hombres de Arista pasaban una terrible y agonizante noche, temiendo enormemente el arribo de la batalla del día siguiente. La moral estaba por los suelos. El resultado de décadas pasadas
llenas de decepciones, simplemente ahondaba aún más en la mente de los aterrados soldados al verse desprotegidos por la falta de liderazgo de los cabecillas. Pero peor aún, despavoridos por estar expuestos a la mortal artillería norteamericana. No confiaban en sus líderes y la sorprendente e inesperada fuerza militar de los estadounidenses contribuía más a su gran temor y ansiedad. Al darse cuenta de que no solamente el valor y el deseo de combatir a los norteamericanos era suficiente, súbitamente la desconfianza comenzaba a invadir las mentes de la gran mayoría de los combatientes mexicanos. Esas condiciones fomentaban los engaños y desconfianzas, y el mismo Arista era acusado de traidor. Erróneamente se estimaba que los errores cometidos y la falta de liderazgo representaban un castigo divino y que los yanquis eran solamente un vehículo de escarmiento y penitencia efectuado en contra de ellos. A las 6 de la mañana siguiente, Arista decidía retirar sus tropas del campo de batalla en Palo Alto para buscar y asegurar una posición más segura para su ejército. Las huestes del general, conducidas por Ampudia, arribaban al nuevo sitio de defensa 4 horas más tarde. Taylor decidía no intervenir en el traslado de las fuerzas mexicanas, esperando así otra oportunidad para pelear. El lugar elegido por Arista: Resaca de la Palma, una desolada y seca área anteriormente ocupada por un lago fluido y vasto, el cual fungía como desagüe para el creciente y cambiante Río Grande. Su configuración geográfica la convertía en la perfecta defensa natural para Arista y su ejército.